No puede ser. Yo por culpa de este hombre estoy aquí sentado, estudiando, aguantando calor, me espera la muerte. No puede ser. Adán no se fijaba tanto en Eva. Adán se fijaba mucho en Dios. Había de todo en el paraíso, pero faltaba un héroe. Faltaba la cruz, faltaba el sufrimiento. María Reina, el podcast de los consagrados. Salve María, bienvenidos a este podcast, María Reina, el podcast de los consagrados. Y hoy vamos a volver atrás, vamos a estudiar un poco la creación del hombre. ¿Cómo fue la creación del hombre? ¿Qué hizo Dios? ¿Y cuál era ese primer plan del hombre? Pensaremos que el hombre cumplió con esa misión, cumplió con todo lo que Dios quiso de él. Y más allá, ¿qué nos espera en el futuro? Para todos estos temas tan misteriosos, pero tan importantes para nuestra vida espiritual, tenemos la compañía del Padre Mario y también nos acompaña el hermano Nicolás, que vamos a entrar en este misterio que, gracias a Dios, nos va a llevar a un fin muy, muy interesante. Salve María, hermano Nicolás, bienvenido. San María Padre, ¿cómo ha estado? San María, hermano Alfonso. Una Tiempos, alegría. ¿no? Sí, realmente, tiempito, sí. Después de todas las ceremonias, Semana Santa, las ordenaciones que tuvimos en Brasil, una alegría. Ambos tuvieron la oportunidad de estar, ¿no? Exactamente, uy, espectacular. La verdad, el flujo de gracia es inimaginable. Pues la gracia de Dios siempre está acompañándonos, pero sobre todo en esos momentos más especiales de la vida. Cualquier ser humano está acompañado por gracia siempre, pero en esos momentos de los sacramentos, pues mucho más. Mucho más. Ujú. Bueno, sacramento, señal sensible que produce la gracia y sobre todo en el sacramento del orden, la acción del Espíritu Santo es muy, perdón la palabra, pero casi es muy palpable. O sea, Fuertísima, muy es fuerte, es fuertísima. impresionante. Usted siente el ambiente distinto, denso. Usted siente la densidad en el ambiente que cambia completamente. Es impresionante, la verdad, Increíble, es maravilloso. No, es una gracia fenomenal. Fenomenal y más fenomenal aún el tema que nos reúne el día de hoy. Bueno, nuestro Señor Jesucristo decía, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estaré. Con seguridad esa promesa se cumple hoy y mirando un poco, mientras el hermano Alfonso daba unas palabras también, mirando un poco la imagen de Nuestra Señora, pues obvio que ella también en un tema tan bonito y que aparentemente no la toca a ella, pero la toca de lleno. Aparente, sí. Ya, o sea, en profundidad, ella entra de lleno en este tema porque es ese don que Dios nos da, es ese don que se pierde, más ese don que Dios nos recupera de una manera mucho más abundante de cómo lo había dado inicialmente. Entonces, si podemos como que llevar esa ruta de Dios que en un acto de amor crea porque quiere que nosotros participemos de su propia felicidad, cómo Dios va plasmando su plan a la hora de crear, su plan de que seamos felices, su plan de que nuestra felicidad aumente su gloria extrínseca. Fenomenal, sí. Realmente ahí es una temática paradisíaca, es demasiado fenomenal y que usted dice, hay como que reveses, parece que Dios perdió, parece que Dios tuvo que cambiar todo, pero realmente es el plan por excelencia de Dios. Monseñor Juan decía, no es que Dios tenía un plan A y tuvo que pasar a un plan B porque el demonio se metió en medio, no, es el plan A de Dios como que fracasa, porque ante nuestros ojos como que fracasó, pero para Dios no. Humanamente hablando, fracaso. Humanamente fracasó y fue un desastre. Doctor Primo comentaba, cuando él lee las primeras veces, cuando era un chico, en las preparaciones de catecismo, lee la historia de Adán y Eva en el paraíso. Él, cuando termina de leer eso, él estaba en el colegio, estaba haciendo la preparación para la primera comunión y dice, no puede ser. Yo por culpa de este hombre estoy aquí sentado, estudiando, aprendiendo, aguantando calor, me espera la muerte. No puede ser. Injusto. Injusto, pero ¿cómo así? Y nosotros teníamos todo eso en el paraíso y de un momento para otro lo perdimos. Todas esas comodidades, ¿no? Todas esas comodidades, todos esos dones, todas esas facultades que el hombre tenía. Y el doctor Plinio dice, bueno, yo
esa fue la primera reacción. Después estudié un poco más, analicé un poco más. La iglesia tiene a Adán y Eva como santos. Y bueno, pues ese plan inicial que Dios muestra a la humanidad es falla entre el pecado, entre el demonio, el hombre se deja tentar, se deja seducir, pero el plan de Dios no falló. Monseñor decía, el plan de Dios lo llevó a una plenitud inimaginable. Era el plan A más A que Dios ha venido realizando a lo largo de toda la historia de la humanidad, desde la creación del hombre, desde la creación de todas las cosas, hasta el fin del mundo. Entonces, realmente es una temática que nos remonta al inicio, pero que tiene su desarrollo en muchos momentos de la historia, sobre todo en la plenitud de los tiempos, que es cuando se da la redención del género humano, y sobre todo con nosotros, cada uno de nosotros, todos pues somos hijos de Adán y Eva y tenemos relación directa en esta temática. Ahí está clarísimo, porque Dios a la hora de crear, no sé si entramos de una vez propiamente en la narrativa del paraíso terrenal, ¿sí? Porque es una narrativa que todos conocemos, está al alcance de todo el mundo, porque las Sagradas Escrituras creo que todo el mundo debe tener, o sea, sería lo más normal del mundo que todo el mundo tenga una Biblia en casa y la narración está ahí. De hecho, hay 2 narraciones de la creación. Y al final de esta narrativa está propiamente la creación del hombre, y Dios introduce a ese hombre que Él crea a imagen y semejanza en el paraíso terrenal. ¿Qué tiene la iglesia para decir? ¿Qué tienen los padres de la iglesia para decir al respecto de esta narrativa, de este crear a imagen y semejanza, de este estar en el paraíso terrenal? Hay varias cosas que ya empezamos a hablar de algunos detalles de una historia que es tan lejana para nosotros. Realmente la única fuente que tenemos es Moisés. Moisés es la persona que hace la narración. Él escribe el Pentateuco. Él escribe el Pentateuco. Por lo tanto, el Génesis. El Génesis. Y es impresionante porque es una revelación que Moisés ya recibe. Moisés, nosotros tenemos que tener en consideración que él tenía muchos beneficios de Dios, podía conversar con Dios y tal. Y Moisés hace una narración sucinta para momentos tan grandiosos que muchas personas a lo largo de la historia tal vez se han preguntado, han discutido la creación de las cosas, el origen de las cosas, de todo el universo, los planetas, luego el origen de los animales, de las plantas, todo lo que tenemos a nuestro alrededor y sobre todo el origen del hombre. Claro, han habido 1001 teorías, muchas de ellas, por ejemplo, la teoría de la evolución, que se ha presentado muchas veces, se ha estudiado muchísimas veces. Dr. Plinio tenía un comentario muy interesante. Decía, Dr. Plinio, me parece que no es tanto la evolución del hombre, sino la devolución del hombre, en el sentido biológico del ser humano. ¿Por qué? Dr. Plinio decía, hombre, en la fuerza del término, en la plenitud del término, Adán, mujer, Eva. Ellos en sí, en su naturaleza, tenían el vigor completo de la naturaleza. Y Dr. Plinio decía, las generaciones se van sucediendo y como que esa fuerza, esa vitalidad se va como que desgastando, se va perdiendo. Sí, sí. Entonces Plinio decía, es más o menos como una comparación de gigantes cargando enanos en sus hombros. Una generación es un gigante y la generación siguiente es como que un enano cargando... siendo cargado por la generación que ya le sucedió. Más o menos lo podemos constatar hoy en día. Nosotros vemos que la humanidad ha venido en una como que decadencia. Ha habido varias decadencias, pero mismo en esa parte biológica humana, cada vez más se necesita del auxilio de un montón de cosas. La medicina tiene que hacer más progresos para que el ser humano continúe existiendo. Es impresionante. Vale la pena constatar. En el Génesis está Adán vivió más o menos sus 930 años. Hoy en día uno ya a los 45, 50, ya está con todas las jaquecas ahí de la vida. Si usted consigue llegar a los 90, Dios mío, pero es más o menos eso.
Entonces es un relato demasiado antiguo y que ha sido revelado por Dios. A Moisés oficialmente está en las Sagradas Escrituras y a lo largo de la historia también algunos santos han pensado, han discernido, han analizado estos trechos que están en las Sagradas Escrituras y otros han tenido también esos beneficios de participar de esas visiones. Místicas, ya. Ver de una forma mística qué fue lo que se pasó. Entonces, por ejemplo, Ana Catalina Emery, que es muy, muy reconocida, ella ve cómo Dios va creando todo de la nada, el proceso grandioso que tal vez está descrito en el Génesis como días. Entonces, en el día primero pasó tal cosa, día segundo tal cosa, pero que tal vez eran como que eras, como que momentos más largos donde Dios, claro, estaba creando todo. No se sabe si era un día, cómo era un día. Y para Dios, ¿cómo es un día? En las Sagradas Escrituras, para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Entonces, el misterio va aumentando en cuanto uno va profundizando en esta temática. O sea, hay una libertad que la iglesia da de poder interpretar que la creación, estos días no se interpretan como nuestros días que se constituyen de 24 horas, sino que son fases. Son fases. Fases en la que Dios está creando todo de una forma muy sapiencial. No es, él podría, como Monseñor cuántas veces decía en las homilías que el padre Rollo Marín recordaba, ¿no? Era una expresión del padre Rollo Marín y Monseñor Juan recordaba en las homilías que si Dios es quien sustenta todo, el tiempo entero, que si por accidente Dios en determinado momento se durmiese y porque se durmió, en ese momento las cosas dejan de ser sustentadas y dejan todas de existir. Por ejemplo, si en ese momento Dios no está pensando en el hermano Nicolás, Dios no está pensando en el hermano Alfonso, desaparece e incluso desaparece la memoria de quien está hablando acá, porque desapareció, Dios no sustenta más. Si Dios se durmiese, la creación perdería su sustento. Ahí que decía Monseñor Juan, dice, pero si apenas se despertase, volvería a crear todo nuevamente. Claro, obvio, porque es Dios. O sea, Él podría en un instante haber hecho la creación, ¿sí? Como cuando van a prender a nuestro Señor Jesucristo y San Pedro sale con la espada y nuestro Señor le dice, yo podría pedir a mi Padre que venga una legión de ángeles, pero no. O sea, Él en su omnipotencia podría perfectamente hacerlo. Pero Él quería que todo tuviese una especie de curso natural, que Él iba creando y la naturaleza ya iba haciendo su propio trabajo, la creación ya iba haciendo su propio trabajo. Y esto pudo haber demorado. Es indescriptible. Y por eso la propia tierra tiene edad. ¿Sí? Y esos descubrimientos, de excavaciones, etcétera, etcétera. Porque ¿qué prisa tenía Dios? No tenía nada. No tenía ninguna prisa. Entonces la iglesia permite pensar, y muchos santos son de esa línea, de que esos días no son días, sino que son fases. A eso hace referencia, ¿verdad? Exactamente. Y San Agustín ya comienza con un análisis muy interesante, porque él dice que en la ejecución de la creación de los astros, las plantas, los árboles, los animales, Dios ejecuta. Dijo Dios, hágase. Dijo Dios, háganse produzca la tierra hierba verde. Dijo Dios, existan los animales, los reptiles, las aves. ¿Va? Es curioso porque San Agustín dice, cuando Dios va a crear al hombre, Dios, está en las Sagradas Escrituras, dice, hagamos. Es como que la primera vez donde se revela un consejo divino. Vamos a discutir, va a pasar algo en la propia especial. narración. En la propia narración del Génesis. En la narración, en el primer momento en que está en plural. En plural, el hagamos. ¿Dónde? O sea,
¿quién está conversando aquí? Bueno, curiosamente que estamos tres en el podcast y San Agustín dice, era un momento muy especial y Dios quería darle un realce a aquello que quería hacer en ese momento. A ver, porque se atribuye a cada persona en la Santísima Trinidad una misión, ¿no? Al Padre se le atribuye la creación, pero cuando usted va a ver que en el principio el Espíritu se cernía sobre las aguas. Exactamente. Ya, como si en su operación lo hiciesen de forma independiente y distinta. Ellos siempre están actuando juntos, están en la misma obra, pero por una razón didáctica, pues se atribuye al Padre la creación, al Hijo la redención, al Espíritu Santo la santificación. Pero la primera vez que aparece en la narrativa del Génesis, que es el primer libro de la Biblia, de que están trabajando juntos, es acá, Ahí en ese cuando momento. va a crear al hombre. Ajá. Y es impresionante porque San Agustín dice, nosotros ya podemos comenzar a analizar y a ver que en el ser humano ya había una bendición. Ya era la intención de Dios llevar el plan de la creación a través del hombre, en el hombre, sobre todo en el hombre. Y lo que viene a continuación realza es un comentario de San Gregorio de Niza muy interesante, porque dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Es muy interesante porque San Gregorio de Niza comenta, Dios quería hacer el hombre, hace el hombre a su imagen, le da su imagen, él plasma su imagen en el ser humano. Y él quiere exigir del ser humano esa retribución de esa dádiva que recibió de haber sido creado a imagen de Dios. El hombre, por el estancia en la tierra, busque su santificación para asemejarse a Dios y volver a tener esa plenitud, ese complemento de ser imagen y semejanza a Dios. Bueno, ahí está, ¿no? Cuando una persona no anda según la voluntad de Dios, claro, tiene la imagen de Dios porque hace parte de la naturaleza humana, pero no está en semejanza de Dios. O sea, eso se ve claramente. Es muy, muy interesante y es esa la razón por la cual Dios crea y Dios ya da esa misión y ese enfoque al ser humano. Ese es su destino es ser como yo. Es muy fenomenal. Muy Esa semejanza sería más como la gracia, ¿no? como la gracia, sí. Que la persona entre más esté en gracia, entre más tenga, pues más se va a asemejar a Dios porque es la propia vida de Dios en la persona, ¿no? Ujú. Entonces la persona, claro, Dios lo crea a su semejanza porque Dios los crea en gracia, pero por medio del pecado se alejan y la pierden. Exactamente. Depende del hombre mantenerse en esa gracia para mantener la semejanza con Dios. Bueno, pero esto va más profundo, porque si ya empezamos, de hecho, cuando Adán y Eva son colocados en el paraíso, bueno, Adán es colocado en el paraíso, que posteriormente viene Eva en la narrativa, están ahí en estado de gracia, Completamente. en plenitud de la gracia santificante. Ujú. Es muy interesante. Ana Catalina Emmerich, ella tiene varios detalles. Bueno, aquí la nombramos. Ella fue una santa. Ella fue canonizada por su santidad Juan Pablo II en 2004. Ella era una vidente alemana. Era monja agustiniana. Y ella tuvo varias revelaciones a lo largo de la vida de ella. Desde chica, siendo niña, empezaba a ver cosas. Ella pensaba que todo el mundo tenía esas revelaciones. Y él ve en la narración de la creación del hombre que el hombre es creado en una tierra lejana del paraíso. Y que Dios le dice, aquí, en el futuro, va a haber una ciudad que se va a llamar Jerusalén. Y este lugar donde estoy sacando la materia, que era barro, se va a llamar, va a ser el lugar donde va a ser crucificado nuestro Señor Jesucristo. Va a ser el Calvario. A ver, Entonces, Ana Catalina de Emmerich dice que el lodo, el barro donde fue creado Adán, salió del Calvario. Calvario.
la tierra donde Dios quiso sacar al non è hombre. vero e bene trovato. Es No, interesante. pero muy interesante porque... Y Dios empieza, Dr. Plinio dice, ¿qué artista hubo en la historia como Dios? O sea, Dios es la primera persona, el primer ser que empieza a tallar, que empieza A moldear. a moldear un muñeco lindísimo. Me acuerdo una vez, ustedes se deben de acordar muy bien. Monseñor tenía su parte española, Monseñor Juan, su parte española, su parte italiana. Él recordaba ese hecho de Michelangelo tallando el Moisés, un Moisés famoso que está ahí en Roma. Y, hombre, Michelangelo, un artista consumado, hace aquel Moisés, pueden buscar ahí, perfecto, hasta las venas, los dedos, tallado en piedra, una cosa, hasta que llega Michelangelo y ¡pum!, le da un martillazo en la rodilla, perché non parla, porque era tan bien hecho que solamente le faltaba hablar. Y ese Monseñor decía, pobre hombre, ¿sabe por qué no parla? Porque usted no es Dios. Dios Padre hizo uno mucho mejor y ahí viene. Dios insufla el alma, es el soplo de Dios que entra y da vida al hombre. Muy interesante esos detalles de la narración. Y Pues por eso encaja. se dice que era en gracia, ¿no? ¿Por qué? Porque es el soplo divino, es el Espíritu Santo. Exactamente. Cuando Él sopla y la vida, ya es un bautismo, porque es el propio Espíritu Santo que entra y anima a las personas. Ahí es una prueba de la Anima a los existencia hombres. del alma, digamos, no es de las pruebas. Pero es que San Agustín da esa prueba como existencia del alma. Ahí está. ¿Por qué? Porque cuando, claro, Dios hace el cuerpo del barro y el alma, ¿en qué momento la crea? Es el momento en que Él sopla. Es la creación del alma inmortal. Es el soplo que procede de Dios sobre aquel muñequito que vino a ser el hombre y que sería el género humano. Vendría a ser el género humano después. Porque usted ve cuántas veces que realmente en la medicina usted puede tener a una persona conectada con los órganos de alguna manera siendo reemplazados por máquinas. Pero si el alma se fue, se Adiós. fue. O sea, se fue. Ujú. No hay cómo usted revertir la muerte que es la separación del alma y cuerpo. Exactamente. Y en Sí. el momento en que Dios da ese soplo, entra esa alma. Entra el alma. Ujú. Sí, es impresionante. O sea, aquí vemos cantidad de detalles que usted ve la profundidad de un montón de detalles importantísimos en breves versículos de la Sagrada Escritura, porque todo eso está, en los primeros 26 versículos del capítulo primero del No, Génesis. ¿Y cuánto tiempo, por ejemplo, usted ve la propia narrativa del Génesis que recomendaría, sobre todo cuando se va a enseñar esto a los niños, utilizar como base la historia sagrada de San Juan Bosco, que Bueno, está muy bien hecha, muy atractiva, como que le va llevando una historia a la otra y genera realmente una apetencia por la historia sagrada. Pero, ¿cuánto tiempo habrá estado Adán y Eva en el paraíso? ¿Cuáles eran las temáticas que hablaba con Dios a la hora de la brisa de la tarde? sí que hacía... O sea, todo eso no está escrito. no está No está escrito. en las Sagradas Escrituras. Doctor Plinio hace varios comentarios al respecto de eso. ¿Por qué? Claro, viene la creación del hombre, el hombre es puesto en el paraíso y es muy curioso porque el hombre, Dios, ahí viene la narración del desfile de los animales frente al hombre. Y Dios hace desfilar a todos los animales para que el hombre le coloque el nombre a cada animal. Es interesante, Ana Catalina de Emmerich hace un paréntesis, dice, me pareció curioso, pero yo vi al hombre andando súper tranquilo al lado de todos los animales y como que, yo conozco todo esto. Ahí me di cuenta, el hombre tenía un don espectacular, la ciencia infusa, ya sabía todo. Ya. Por eso es que el hombre le empieza a dar el nombre a todas las cosas por su sustancia, por sus características Según su propias. naturaleza. Y ahí es muy interesante en la narración, porque, bueno, ahí viene la creación de la mujer, la creación. Dios saca a la mujer del costado del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre piensa, después de haber visto todo el desfile de los animales, oiga, todo muy bueno, porque no hay nadie como yo. No hay nadie que me acompañe. Y el doctor Plinio dice,
Dios quería ese deseo del hombre. ¿Por qué? Porque era necesario un complemento para el hombre en su naturaleza, que es la mujer. Ese es un tema que yo creo que va a conectar a un tema, digamos, es amplio. Es amplio. Entonces vamos a hacer una breve pausa eh, para tratar ya el papel de la mujer, cómo entra la mujer y qué representa esta entrada de la mujer en el paraíso terrenal. Entonces, en breves instantes, vamos a continuar con nuestro podcast. La fe es la base de la vida cristiana, una experiencia del cielo, fundamento de la familia y fruto del amor de Dios. Queremos ofrecer este programa enfocado para guiarnos en el camino de la fe. Un espacio donde estudiaremos juntos la profundidad de nuestra fe católica, compartiendo reflexiones, enseñanzas y la belleza de nuestra tradición. Desde las historias bíblicas que nos inspiran hasta las prácticas devocionales que nos acercan a Dios, conociendo nuestra fe está aquí para iluminar nuestro camino. No importa su edad, no importa dónde esté. Acompáñenos, conociendo nuestra fe es para usted. Y continuamos con este tema tan impresionante, ¿no? La creación, Adán y Eva. Hemos visto cómo Dios creó al hombre en el paraíso y cantidad de detalles, todo lo que podemos sacar de tan pocos versículos de la Biblia. Y hemos quedado en la creación de la mujer. ¿Cómo fue esa creación de la mujer, hermano Nicolás? Ana Catalina Emmerich lo menciona, que fue muy curioso porque acabada esa presentación de los animales ante Dios, de Dios, que Dios le presenta a Adán, Adán queda con esa incógnita y con esa duda, ¿ve? ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué no hay nadie como yo? Y Dios quería como que inducir a Adán a esa pregunta. Y Adán en esa pregunta, en ese pensamiento es conducido por Dios. Ana Catalina Emmerich lo menciona, el lugar más alto del paraíso. Ella hace la descripción del paraíso. Ella tiene varios detalles interesantes. Dice, yo veo las plantas, el lugar del paraíso, mire, una vegetación como no existe en lugar alguno. Y mire que es Ana Catalina Emmerich quien dice eso. Es conocido, los jardines, la naturaleza en Alemania es una naturaleza fabulosa, espectacular. Y ella dice, yo no sé qué le pasó a la naturaleza aquí, pero es que lo que yo estoy viendo es una cosa fabulosa, espectacular. Imagínense cómo debería ser eso. Hace recordar un poco ese comentario de Ana Catalina Emmerich con lo que San Pablo dice. La creación entera sufre, gime, por renovarse, por verse redimida. Curioso porque se hace un paralelo entre los efectos del pecado que caen inclusive sobre la naturaleza. Pero volviendo a la creación de Eva, Adán es llevado a la parte más alta del paraíso y allí Dios le infunde un profundo sueño. Podríamos decir la primera cirugía de la historia. Dios le da un sueño profundo a Adán y Dios retira del costado de Adán una costilla. Es muy interesante porque Ana Catalina Emmerich y también San Jerónimo, aquel que hace la traducción y la unificación de las Sagradas Escrituras, ellos son muy precisos en ese mismo comentario, porque dicen, así como Eva salió del costado de Adán, la iglesia salió del costado de nuestro Señor Jesucristo. Pare, porque es que aquí es donde el tema se vuelve muy amplio, porque muchas personas pueden, desde una vista bastante igualitaria, tal vez un tanto revolucionaria, entendida la expresión revolucionaria según lo que el doctor Plinio Correa Oliveira trata en su libro maestro, su obra maestra del Revolución y Contrarrevolución, pues alguien podría como que rebelarse ante esa idea de que la mujer procede de una costilla, pero es interesante ver todo el lado simbólico
Porque aquí estamos tratando este tema y qué rumbo va cogiendo, podría alguien pensar que es un tema infértil, porque esto, bueno, sí, fenomenal, algo que pasó y cómo fue y tantas ponderaciones que se pueden hacer, pero realmente la carga simbólica que hay en el paraíso terrenal, en ese anhelo de felicidad que Dios deposita en el corazón de cada ser humano, de la creación de la mujer y como los padres de la iglesia que usted acaba de mencionar, lo interpretan como la creación de la iglesia que sale del costado de nuestro Señor Jesucristo, es muy alto porque eso actúa a hoy. Al final de cuentas, Dios, tras el pecado original, en- engañó, digamos, al demonio que pensó que haciendo caer a nuestros primeros padres, estaba cerrada realmente la puerta de esa felicidad. No tanto la felicidad terrena, sino esa felicidad celestial. Y es por medio de la iglesia, que es quien nos distribuye los sacramentos, es por medio de esa mujer, que es María Santísima, que nos va y nos pesca como divina pastora para la vida de la gracia, que ese organismo, esa naturaleza, esa creación y para el propio hombre viene esa vitalidad de la gracia que hace con que realmente se alcance la felicidad que Dios había prometido en el paraíso terrenal, pero que había sido una felicidad malentendida. Completamente, completamente. Y es cuando uno se pone a pensar esos misterios grandiosísimos del cariño de Dios por el ser humano. ¿Por qué? Porque el primer paraíso Dios lo creó para el ser humano. Porque el jardín del Edén, estaba viendo un poquito también, paréntesis, sí, la palabra jardín viene de la palabra paraíso. Muy interesante. El jardín del Edén había sido hecho para el hombre, para que el hombre allí viviera. El hombre lo rechazó y el hombre es lanzado en esa maldición de que se gana por el pecado, y Dios le da un paraíso más especial, más espiritual, más profundo, que es la Santa Iglesia, que es la iglesia que le va a llevar a el paraíso celeste, que es Pues, el destino de cada uno de nosotros. Justamente ese paralelismo también lo hace, es que no me acuerdo cuál es el padre de la iglesia que lo dice, pero dice que el paraíso era la iglesia de Adán. Ujú. Ahí era donde él tomaba contacto con Dios y eso era lo más importante del paraíso. Sí, exactamente. Para nosotros es lo mismo. Y de hecho comienza a ser un paralelismo de todas las providencias que tomó Dios. Es lo mismo que va a hacer Dios después con el pueblo, para que viendo el templo, viendo el arca de la alianza, se acuerden de ese paraíso, que era el lugar donde Dios quería encontrarse con el hombre. Y ahí entra en la pregunta que usted había hecho antes, padre. ¿Por qué? Porque es creada la mujer. Y Adán dice, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y bueno, hay realmente muchísimos detalles, pero Dios, el doctor Plino comenta que Dios quiso representar en la mujer aquellas partes, aquellos aspectos que en el varón no se podían representar. La delicadeza, los detalles. Y Dios somete a la mujer al hombre. ¿Por qué? Porque así lo quiso hacer Dios. Dios no creó primero a la mujer y de la mujer sacó al hombre, sino Dios crea al hombre primero y del hombre saca a la mujer. Y es muy interesante porque Ana Catalina Emmerich comenta eso. Ella ve a Adán y Eva pasearse por el paraíso terrenal. Y Adán mostrándole todo a Eva, y era una alegría de uno por el otro, una alegría inocente. Ana Catalina de Meri comenta, yo los veía como niños alegres, recorriendo las maravillas de Dios, viendo todo eso y encantándose y alabando a Dios por todo lo que habían recibido. Y ahí va pasando el tiempo, y es curioso porque en determinado momento Ana Catalina de Emmerich ve que ellos como que se empiezan a separar. Empiezan a separarse. Y el doctor Plinio hace un comentario interesante. Ahí comenzó un problema. Que cuando es creada la mujer, Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo.
Si el hombre queda solo y pues fue creada la mujer, vale, pero cada uno cogió por su lado, le dio la oportunidad a que entrara otro personaje en la historia. ¿Por qué? Porque estaban solos, cada uno por su lado. No era su vocación, la vocación es estar acompañado. Y es una de las cosas que hemos visto siempre cuando la persona se aparta, queda solo, ocioso, es más fácil que caiga en alguna tentación. Más fácil. Y Ana Catalina Emery comenta, Eva siempre veía a Adán con mucha admiración. Y es curioso porque decía, Adán no se fijaba tanto en Eva. Adán se fijaba mucho en Dios. Y entonces el relacionamiento entre ellos era Eva hacia Adán y Adán hacia Dios. Y era curioso porque las conversaciones que ellos tenían era lo que Dios, está en el relato del Génesis, Dios bajaba en la brisa de la tarde para conversar con Adán. Entonces ahí está el punto, porque ¿qué era lo que conversaba Dios con Adán? Doctor Plinio comenta eso. Nosotros nos han vendido aquella idea de que el paraíso terrenal era una especie de súper jardín botánico, donde usted tenía lo mejor de las plantas, lo mejor de los animales, y que sí lo es, sí lo es, pero no era el punto fundamental, no era lo más importante. Lo más importante era esa relación y esas conversaciones que Adán estaba teniendo con Dios. Y que era lo que probablemente Dios le estaba mostrando, el plan de la redención, el plan de la salvación, el plan que él tendría de una forma muy misteriosa y que a su vez él iba comentando con Eva. Solamente que viene en la narración, Eva se empieza a distanciar de Adán y Adán y Eva quedan como que distanciados. Y es muy curioso porque Eva se empieza a fijar y admirar de las cosas del paraíso. Dice, oiga, cómo todo es lindo de verdad, cómo todo es maravilloso. Y empieza a admirar las cosas del paraíso. Perdón, hermano Nicolás, porque ya el tiempo nos va ganando. Si podemos irnos acercando a esa admiración de Eva, que creo que lo va a llevar a propiamente al diálogo ya con el La demonio. serpiente. Sí. Usted había comentado también lo de la vestimenta. Eso lo va a dejar por un poco más para frente. Para el final, sí, Listo. realmente. Porque Perfecto. ahí Ujú. viene, Eva realmente comienza... Solo que ese detalle no falta porque muy bonito que no nos va a llegar fuera de este podcast. Claro, sí, señor. Estaba Eva, comienza a distanciarse, comienza a analizar todo y Adán comienza a fijarse sobre todo en Eva y empieza como que a olvidarse de lo que conversaba con Dios. Y Eva, ¿Quién? ¿Los padres de la iglesia comentan eso? eso lo comenta Ana Catalina Sí. Emmerich, en determinado momento llega el momento de la prueba. Usted había comentado algo muy interesante que mientras que conversábamos de las temáticas, Dios, ¿por qué quiso poner una prueba? ¿Se acuerda, padre? ¿Por qué quiso poner una prueba en el paraíso? Porque en el paraíso había de todo. Castigar todo. un sentido. No se acuerda. Ah, ya. Sí. ¿Lo quiere? Dígalo. Bueno, Ujú. porque en todo eso faltaba algo esencial. No había un héroe. No había alguien que hubiera vencido, no había alguien que hubiera pasado una prueba, no había alguien que hubiera comprobado su fidelidad. Y era lo que Dios quería hacer. Dios quería comprobar la fidelidad del hombre de todo lo que había recibido. Había hecho imagen y semejanza de Dios, todo lo que ya hablamos. Que cualquiera podría decir por qué Dios no hubiese, por qué a Adán y Eva le da libre albedrío en el paraíso si ya está todo tan perfecto y todo estaba funcionando tan ¿Y qué bien. pasó? Ya era solamente dejarlo ya y... Y ahí es que el doctor Plinio dice eso. Había de todo en el paraíso, pero faltaba un héroe. Faltaba la cruz, faltaba el sufrimiento que hacía con que de parte de la criatura hubiese esa retribución, esa gratitud hacia Dios y que le haga de alguna manera ser merecedor, obviamente que por misericordia de Dios, del verdadero paraíso, que es el paraíso celestial, cuya imagen es el paraíso terrenal. Y ahí viene que Dios les muestra a ellos dos árboles. El árbol del conocimiento del bien y el mal y el árbol de la vida. Ahora, ahí viene que después de esa prohibición, después de esa norma que Dios les da, ellos en el recorrer del tiempo allá, Eva
analizando los animales, no se percata que en un muy buen momento, un animal que Ana Catalina de Mer comenta era el que más le gustaba a Eva, empieza a hablar. Hay un comentario súper interesante. André Froissart, un pensador del siglo XX, comenta, él tiene un libro interesante y comenta, yo, haciendo el papel de demonio, yo empecé a conversar con Eva y ella ingenuamente no se dio cuenta que los animales no hablan. Ingenuamente, cayó en la ingenuidad porque estaba tan embebida por las cosas materiales que había en el paraíso que se había olvidado de Dios. Y ahí fue el primer punto para caer en el pecado. Es todo un proceso, ¿no? No digo, es todo un proceso, no fue, o sea, en la Biblia pasa de un versículo al otro, Sí. pero toda esa falta de vigilancia, todo ese proceso de disminución del amor, tuvo que haber llevado un buen tiempo porque para ellos Realmente. que estaban en gracia y tal, todo. Bueno, hay otro paréntesis, otro para la iglesia que comenta, dice que en realidad Dios increpa primero a Adán porque ahí la culpa fue de Adán, no fue de Es Eva. que el responsable era Adán. Porque Adán, la misión de Adán era también custodiar a Eva. Él era el príncipe, el rey de la creación. Y el protector Responsable, también. El protector. Ahora, eso que usted acaba de mencionar de este autor, que ella empieza a pegarse, digamos, a prestar mucha atención. Adán empieza a prestar mucha atención en Eva. Eva empieza a prestar mucha atención en un animal específico, que es la serpiente. Y que eso hizo en que cada uno empiece a olvidarse de Dios, o por lo menos que de alguna manera empiece a disminuir el amor de Dios, empieza a salamizarlo. Porque justamente lo que le pasa al ser humano. Completamente. No es lo que le pasó a Adán y Eva, y por eso hablaba de que no es un podcast estéril a hoy, a aquellos que están escuchando este podcast, porque es que muchas veces la creación o muchas veces la propia materia puede ser una razón por la cual nosotros nos vamos olvidando de Dios. Si nosotros no amamos las cosas, las personas en Dios, podemos hacer de ellas objeto de nuestra perdición, porque estamos... Y puede ser la cosa más santa, ¿eh? Y la convierte en serpiente. Exactamente, la convierte en serpiente. Literal. Exactamente. Claro que el demonio astuto busca aquello que más le gustaba a Eva. Él es el Monseñor Juan decía, va analizando de una forma psicológica cuáles son los gustos, las apetencias para coger, enganchar y llevarse a la persona para su parte. Y comienza la conversación. Monseñor Juan dice, primera falla, usted nunca conversa con la tentación. Usted no puede conversar con la tentación. Conversó con la tentación. Ana Catalina de Meri comenta, y aquí viene a comentar de la vestimenta. Decía, cuando yo vi a Eva comenzar a conversar con la serpiente, me di cuenta que había algo de la luz que ella tenía que empezó a disminuir. Impresionante. Empezó a disminuir. Qué impresionante. Puedo hacer un paralelo que no sé, fue una sensación, una experiencia que desagradable, pero en estos días una persona se le hizo una pregunta de un tema nada que ver, no era un tema religioso, y ahí la persona lo primero que hizo fue utilizar en el celular, no sé si en qué programa, empezó a hacerle la pregunta a inteligencia artificial, ¿no? Y ahí, yo dije, ¿pero qué está haciendo? No pregunte a eso, busquemos de alguna otra manera. Y ahí usted veía que se le hacía preguntas al aparato, pero que una especie de relación con el aparato que usted no se espera, pero que genera cierta curiosidad, ¿no? Como que, uy, esto está respondiendo. Uy, esto como que funciona. Uy, esto como que sí sabe. Una tentación similar tuvo que tener Eva, de que, uy, este animalito, ¿qué más puedo ir sacando de este animalito? Y el animalito le fue llevando a caer en el pecado. O sea, ¿cuánto puede ser una cosa más o menos similar? Claro. Es un paralelo completo y que realmente Oye, es hace que parte de la prueba de la responde y tentación. me entiende. Responde y me Por Porque eso, ese es entiende. el como que- punto. exactamente. Porque sí se relaciona conmigo como yo quiero que se relacionen conmigo. Porque ahí está el punto. Eva veía las criaturas.
Adán veía a Dios. ¿Y quién veía a Eva? Ujú. Porque Entonces, ese autor ¿qué dice, hace? ella ha perdido como que cómo es posible que un animal hable. ¿Cómo es posible que un computador hable? Exactamente. Como que la humanidad perdió la noción. Hombre, Pues si me hablan es con porque hay unos alguien que se... logaritmos, estoy hablando con una máquina, como Eva habló con un animal. Creo que sería más inocente hablar con un animal. Que con una máquina, ¿no? Sí, o sea, a la humanidad le puede estar pasando cosas similares. Uno mirando esta historia del paraíso, mirando, todo esto sirve para traer cosas a hoy y traer cosas a mi propia vida espiritual. ¿Y sabe qué pasa? Usted haciendo ese paralelismo es increíble. Porque la moneda de cambio era la misma, es la misma. El Conocimiento. Ahí Ahí está. está. Ahora sí pegué a la mesa. Digo, como ya, Ahí está. la tercera la vencida. Digo, como, pero está el punto, conocimiento. Y André Froissart dice, haciendo la parte de demonio, dice, ingenua. Es lo que yo siempre hago. La persona tiene eso. Y es lo que precisamente yo le voy a quitar. ¿Qué fue lo que yo le dije a Eva? Seréis como dioses en el conocimiento del bien y del mal. Mira, ahí está el fruto. Y Eva no se dio cuenta de que ellos ya eran como dioses. Y perdió la inocencia. Porque Perdió en el la momento inocencia. de ser como Dios, de ser creados imagen y semejanza de Dios, es vivir en gracia. Claro. Ellos pecan, pierden la gracia. Por perder la gracia, pierden, digamos, ese reflejo que ellos tenían de Dios. Y ahí el tema que le pedí que no dejase por fuera. Y eso es lo que pasa hoy día también. O sea, exactamente lo mismo. Usted ve cuánta gente, perdón, pero desnuda de Dios. Completamente. Y que Completamente. pierde la semejanza de Dios. Ujú. Y es, ¿por qué? Por un egoísmo, por querer ser como Dios. Es terrible. ¿Y quién le vendió esa idea? Un animalito que habla, o hoy en día diríamos una máquina que habla, ¿eh? Para saber más. Y de ahí luego la profundidad de la muerte. ¿Sabes que una vez en una misa en Sevilla, una excursión, los niños estaban todos cansados y era la capilla real así. Y no sé cómo vamos a hacer que los niños no se duerman en misa. Porque estamos en primera fila y todas las personas mirándonos. Los niños venían de una excursión y estaban todos así. Y ahí, qué preocupación y cómo hacemos. Y el padre comienza. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y empezó a hacer gestos, todo en gestos. Era una misa para sordomudos. Ay, ay, ay. No, era buenísimo. Todos los niños estaban así. Veían toda la misa así. Y él hacía gestos, todo en gestos. Y súper interesante. Y al final un niño dice, oye, ¿tú te has percatado de cómo se dice pecado en sordomudo? ¿Cómo se dice muerte en sordomudo? Y ahí, así. Ah, ¿y cómo se dice pecado? Así. El niño dice, ¿sí ves? Es más muerte el pecado que la muerte. Impresionante. Con ellos pasó lo mismo. ¿Pasó O sea, lo mismo? el castigo era la muerte. Murieron. No, pero si estaban vivos. No, murieron. Perdieron la vida sobrenatural. Perdieron el estado de gracia. Y ahí está el punto, lo que usted mencionaba. Y perdieron la inocencia, porque es que en el momento en que la persona pierde la inocencia, esa vida paradisíaca, alegre, como que esa alegría de situación que uno ve en cualquier niño inocente, en el momento en que se da la pérdida de la inocencia, usted ve que empiezan los problemas. Completamente. Usted ve que empieza la amargura. O sea, de eso de que Adán y Eva se percaten de que están desnudos, es una precocidad que le trae la infelicidad. Y que no lo estaban. Porque Ana Catarina de Meric comenta, no estaban desnudos. Y cabe la pregunta, usted ve los animalitos, tienen todo su pelaje, no tienen una forma así vulgar en su ser. Pero el hombre sí está desnudo. ¿Cómo pudo Dios crear los animales con un Pelaje. ropaje y el rey de la creación? Sí tenía una vestimenta. Ellos habían sido hechos a imagen y semejanza a Dios. Ellos tenían la gracia y ellos reflejaban en la parte física a Dios. Luego ellos están vestidos de luz. Y la vestimenta del hombre era luz. Pecaron, quedaron desnudos. Perdieron la luz. Y ahí viene la caída. Es muy interesante porque Ana Catalina de Meric Estaban vestidos de luz. estaban vestidos de luz. El vivir en gracia era vivir en luz. Exactamente. Eso lo hemos hablado en prosa en verso, por lo menos entre nosotros. ¿Cuántas veces usted se encuentra gente oscura?
Completamente. oscura. La fisionomía se Oscura, nota. Y usted muchas veces, y por oscura, perdón, fea. Sí. Y muchas veces se encuentra rostros luminosos en lugares donde uno podría decir rostros bellos, donde uno podría pensar que no encontraría esa belleza que no da el mundo, que es una persona que es muy devota, que es muy piadosa, que usted ve que tienen rostros como si fuese un bombillo y una belleza que supera cualquier otra belleza que pueda ofrecer el mundo, porque es el alma. Monseñor decía eso. La mejor sala belleza, ¿sabe cómo se llama? Virtud. Sí, sí. Completamente. Pero ahí usted entiende como el paraíso terrenal, porque el Antiguo Testamento está velado. Es en el Nuevo Testamento donde se ve todo con mucha más claridad y que ese paraíso terrenal era símbolo del paraíso que Dios nos promete a nosotros después de la redención con la vida eterna. Y que lo que nosotros tenemos que lograr a lo largo de nuestra vida es lograr esa plenitud de imagen y semejanza. Ese revestirnos de Dios por la vida de la gracia para poder ahí sí estar a la altura de esa recompensa. A la altura. Obvio que aquí tienen que entrar La acción de Dios, 99,9% de la misericordia de Dios. Pero usted ve que el alma está llamada a eso, porque todo el mundo quiere ser feliz. Y solo va a ser feliz, no en la felicidad, la precocidad, porque usted ve por eso tanta amargura en el mundo que quiere entregarse al placer, 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 sino en esa felicidad que es trascendente, superior e infinita. Y ahí es cuando el alma empieza a vestirse de esa luz. Completamente. Cuando está vestida de esa luz es que puede entrar a la vida eterna. Completamente. Por eso representan los santos con una aureola. ¿Cuál es la razón de ser de ¿Recuerdan los ese hecho que se dio no hace mucho tiempo tras el fallecimiento de Monseñor Juan, cuando dos hermanos de la India fueron a visitar el cuerpo de San Francisco, que era la última vez que iban a exponerlo porque estaba incorrupto, pero ya se estaba perdiendo ese don en el cuerpo? Y que estaban en la iglesia y de repente los llama un señor, los ve y les dice, uy, ¿ustedes quiénes son? Y el Señor les cuenta su historia. Dice, no, pasa que yo era una persona que trabajaba con energías y también trabajaba con brujería y en determinado momento recibí una iluminación y me estoy convirtiendo. Pero los vi pasar de lejos y veo una luz que no había visto. ¿Quiénes son? Entonces ellos explicaron que llevaban vida consagrada, que eran religiosos, etc. Y él quedó súper impactado. Y ahí ellos al despedirse le dieron una fotografía de Monseñor Juan, de esas que se dieron, murió tal día, nació memorial, tal, dice, sí, Recuerdo el fallecimiento. te recuerdo el fallecimiento. Y ahí el Señor dice, uy, ¿de dónde saca él tanta luz? ¿Por qué tiene tanta luz? Ya entiendo, la luz que ustedes tienen es participativa de la luz que tiene él. Fenomenal. Pero es esa luz que usted ve cuando justamente lo que usted mencionó, que se ve mucho cuando dibujan los santos, esa irradiación, es ese vestirse de Dios. Y no es una cosa así medio misteriosa, ¿es donde se saca? La No. gracia de Dios habitando en la persona es hacerse a semejanza, imagen y semejanza de Y Dios. que es una invitación para todo mundo, no Claro. solo para que lleve la vida consagrada, porque vamos a encontrar santidad en todos los estados de vida, Todos los estados. y es la invitación de Dios de revestirse de luz para ser feliz, para poder realmente ser poseedores de esa herencia eterna que es el propio paraíso, que el buen ladrón le pidió a nuestro Señor, ¿no? Que para ir al paraíso. Hay un detalle fenomenal. Ana Catalina Emmerich tiene una visión el día 8 de diciembre, un 8 de diciembre, que es El de fiesta Inmaculada de la Concepción. Inmaculada Concepción. Y ella veía que cuando Adán se estaba dirigiendo a coger el fruto prohibido del conocimiento del bien y del mal, nuestro Señor Jesucristo, en su cuerpo glorioso, Él se acerca por detrás de Adán y como que saca de Adán una fuerza, una energía, una bendición. Y dice,
yo, por los méritos, por mi sufrimiento, quiero tener aquí en la preservación de mi madre. Entonces Nuestra Señora, ahí está la visión donde está representada la Inmaculada Concepción. Nuestra Señora fue redimida del pecado original antes de que fuera cometido el pecado original. Es lo que en teología se llama anteprevisa merita, Exactamente. que lo explica Santo Tomás de Aquino. La perseverancia de los ángeles que fueron fieles en el Prelum Magnum, en esa gran batalla que se dio en el cielo, y la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora, fueron gracias a los méritos de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y uno diría, pero espere un momento, si 5.000, 7.000 años después. la redención viene mucho más adelante. Fueron méritos ante previsa merita. Es decir, una vez que Dios está fuera del tiempo, sabía que por los méritos de esa pasión que iba a venir en la encarnación, Él ya los aplicaba a la perseverancia de los ángeles y en la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora. Ahí es que es Ana Catalina de Emmerich como que ve esto en una visión, ¿sí? O sea, tiene esta visión de nuestro Señor extrayendo la lo bendición, ¿sí? Sacando a la Santísima Virgen de aquella maldición que caería sobre el género humano. Para después del pecado. exonerarla de eso. Exactamente. Es fenomenal, fenomenal. Ahí viene la caída del hombre y es impresionante porque con la caída del hombre viene la pérdida de la inocencia completa. Es curioso porque después de que ellos comen del árbol del conocimiento del bien y el mal, ellos no comieron del árbol de la vida. Ellos comieron del árbol del conocimiento del bien y el mal. Ellos apenas pecan, escuchan los pasos de Dios. Curioso, porque me dio complicado saber cómo eran los pasos de Dios, ¿no? Pero se dan cuenta que Dios llega y Dios, de entrada, comienza el juicio, comienza la sentencia, comienza a preguntar. Y al primero que le pide cuentas es al más responsable y a la persona que tiene más rango, es Adán, y dice, ¿qué pasó? Y Adán, ahí viene la falta. Si Adán se hubiera arrepentido, San Agustín dice, hombre, si Adán no hubiera reconocido su falta, pero Adán ya había perdido la inocencia, porque había perdido la inocencia, Adán dice, el problema, ¿sabes cuál fue? El problema eres tú, porque tú fuiste el que me diste esa mujer. La culpa es tuya, Dios. Yo no pedí mujer, ¿no? O sea, porque la mujer que tú me diste... Exactamente. Ahí la mujer queda medio sin qué hacer. Bueno, Sí, ella el me ejemplo del hombre. echó la culpa a mí. Yo no puedo culpar a Adán. No, la culpa fue de la serpiente. Y la serpiente es impresionante porque cuando apenas es cometido el pecado, Ana Catalina de Emmerich dice que cuando ellos cogieron el pecado, la serpiente salió corriendo a esconderse. Antes que llegó Dios. Llegó Dios. Ahí viene la maldición sobre la serpiente, viene el castigo sobre la mujer, viene el castigo sobre el hombre, la sentencia. Y es el Génesis 3:15. La sentencia y una promesa. El protoevangelio. Inimicitia ponam, enemistades pondré entre ti y la mujer, entre su descendencia y la tuya. Es muy interesante porque es la única enemistad que Dios pone, la primera enemistad que Dios pone oficialmente, la primera enemistad que Dios pone oficialmente en la historia entre dos razas, entre dos estirpes. Y es la promoción, es como Dios muestra cómo va a ser la vida del género humano. Va a ser una lucha entre aquellos que son de la estirpe de la Virgen, de aquellos que son de la estirpe de la serpiente. Es curioso, yo creo que tenemos algo más, no sé cuánto tiempo tenemos. Se acabó hace 2 minutos. ¿Se acabó el tiempo? Sí. Curioso, porque Dios Padre, claro, da la sentencia, pero no deja así al hombre. Dios es Padre. Y Dios se dio cuenta que el hombre perdió el vestido que le había dado. Dios hace unos vestidos nuevos. Ya no como
inicialmente Dios quería. Crea unos vestidos, Dios ama el pudor. Y Él da unos vestidos para que ellos puedan cubrir su ser. Y es el sastre divino, o sea, el patrono de los sastres. En la Edad Media había los sastres tenían como patrono a Dios Padre. Sí. Pues la verdad, esto es una historia que se repite, ¿no? Completamente. Porque esa serpiente siempre está hablando con muchísima astucia, despertando como que esa apetencia en nosotros, de un lado de curiosidad, para que caigamos en la trampa y siempre robándonos lo que nos prometió y lo que de alguna manera ya poseíamos porque Dios nos lo había dado. Es una historia que se repite constantemente y el hecho de nosotros coger esta propia narración de nuestro origen, ¿sí? Porque estamos hablando de Adán y Eva, nos ayuda a nosotros a hacer una reflexión, porque no es solo como esa primera impresión que tuvo el doctor Plinio, ay, por culpa de Adán ahora tengo calor y ahora tengo que trabajar y ahora tengo que aprender, tendría el don de la ciencia infusa. A hoy me pasa lo mismo que a Adán, a hoy me pasa lo mismo que a Eva, a hoy me dejo engañar para perder esa vestidura que Dios me dio. Son temas muy interesantes para nosotros meditar, sacar provechos en nuestra vida espiritual. Entonces vamos a pedir a Nuestra Señora. Nosotros somos testigos de eso. ¿Cuántas personas que se han acercado con un testimonio de cambio de vida porque ella irrumpió en su situación de pecado y lo trajo nuevamente a la vida de la gracia? Ver esa transformación de las cosas más interesantes que hay sobre la faz de la tierra, de una persona que pasa de oscuridad a luz y que es visible, se ve en la propia fisonomía de la persona. Que los que nos están escuchando cada vez más irradien esta luz y que si alguno por desgracia, por una condición de pecado, no porta esta luz, que por mediación de la Santísima Virgen puedan cuanto antes recuperar ese reflejo de su adorado Hijo, según ese aspecto, según su propia luz primordial. Vamos a darle la bendición con esa intención. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Salve María. María.